nosotros tenemos una vertiente ahí en nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que realmente este juicio oral sumarísimo se da desde las reformas que se dieron en el 2005. Recordemos, y algunas personas están jóvenes, otras no tanto, y nos tocó esa reforma donde se hace toda una reforma a nuestro Código de Procedimientos Civiles. En nuestro Código de Procedimientos Civiles se crea la primera figura de un juicio oral a partir del 2005. Nosotros en el estado de Puebla fuimos uno de los pioneros que empezaron con esta formulación, pero como tanto, vimos que esto iba a ser una problemática en la vida diaria, de cómo se iba a llevar a cabo este procedimiento, y que realmente la estamos viviendo, y algunas personas que son litigantes lo viven día a día, porque estamos viendo que realmente no hablamos de un procedimiento oral, como debería ser, oral en su totalidad, oral en cuanto a una formulación de demanda, oral en cuanto a una formulación de una contestación. Vemos que vamos a ver también uno de los principios que garantizaban que el procedimiento, si nosotros leemos la exposición de motivos, dice que estos procedimientos tenían que realizarse en un término no mayor de 30 días. Ojalá fuera así. En algunas situaciones sí se lleva a cabo esta situación. Desafortunadamente no se ha llevado a cabo por los términos, por cómo lo están llevando y sobre todo porque desafortunadamente no existe una uniformidad en los criterios en cuanto a los legisladores. Nosotros pretendemos que a través de este curso ustedes tengan esas herramientas suficientes cuando ya se vean ante una autoridad, ante una audiencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer realmente? Como ya leyeron parte de mi currícula, pues hemos estado desde comisarios, diligenciarios, secretarios, hemos estado supliendo a jueces, ahorita estoy en el cargo de director de oficialía, y de todas estas situaciones se va aprendiendo. De todas estas situaciones dentro de un juzgado tenemos las herramientas suficientes para poderles decir a las personas que están litigando qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y sobre todo qué es lo que tienen que pedir a la autoridad. Porque en algunas ocasiones nosotros vemos a la autoridad y no sabemos cómo formular esas peticiones. Entonces aquí lo importante es que ustedes en este tipo de diligencias es qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, cómo puedo hacer que los términos realmente sean breves, que los términos realmente, yo quiero mi sentencia, si no tengo una contraparte, pues quiero mi sentencia en 15 días, mínimo. Ese sería el ideal de todos. Eso es lo que estamos buscando a través de este curso, darles las herramientas, darles las tesis que ustedes puedan ocupar, porque hay bastantes. En el estado de Puebla se han desarrollado bastantes tesis en relación a este tema y lo importante es que ustedes dentro de la litigación, ¿qué pueden hacer? Y si son funcionarios, ¿cómo podemos mejorar esas herramientas para que los usuarios se vayan contentos con una sentencia satisfactoria, si es que aprueban y acreditan todos los elementos y que sea a la brevedad posible? Entonces, parte de lo que yo les vengo a dar en este curso, en el temario vamos a ver lo que es el juicio oral civil. Dentro del juicio oral civil, pues vemos que lo tenemos contemplado dentro del Código de Procedimientos Civiles. También les voy a explicar cuáles son las etapas del procedimiento, porque a diferencia de los procedimientos que tenemos contemplados, recordemos que en nuestro Código de Procedimientos se encuentran contemplados los juicios orales, los juicios especiales, los juicios orales y los juicios ordinarios. Entonces, cada uno tiene su propia determinación, cada uno tiene sus propios términos y vamos a ver que en nuestro juicio oral esos términos van cambiando. Les vuelvo a repetir, tenemos contemplados términos específicos para dar contestación, para formular, desafortunadamente no los llegamos a dar. Pero ahorita vamos a ver todos esos bemoles, por qué no los podemos llevar a cabo y por qué en algunas ocasiones, que a mí sí me ha tocado, se han dictado sentencias en 10 días, pero sabiendo solicitar a la autoridad nuestra petición. Después de eso vamos a ver las etapas, el desarrollo de las audiencias. Aquí también les agregué un poquito en relación a la especialidad que tengo yo, que es de llevar a cabo las negociaciones, llevar a cabo los convenios judiciales, en su defecto llevar a cabo una mediación y un arbitraje. Son los medios alternativos de solución de conflictos. En eso es importante porque hacia eso vamos. No sé si ya alguien de aquí ya empezó a leer el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Nadie? Bueno, nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles
lo que ya se va a privilegiar es la oralidad. Todos los juicios, en la gran mayoría, quieren que se lleve a cabo de forma oral, pero ya en su totalidad. Aquí en Puebla ya estamos desarrollando en la materia civil y en la materia familiar. En la materia familiar nos vamos a meter un poquito, no tanto, porque ahí realmente es un bemol. Estamos viendo que desde la formulación de una demanda no se hace como lo establece el código. Desde que llegan a oficialía, lo que hacen es darles una cita, que no tendría que ser así, porque si nos vamos realmente a lo que establece el Código de Procedimientos Civiles, es en este momento me tienes que llevar a la autoridad para que yo pueda formular mi demanda. Sin embargo, por la carga que está saturada, que ahorita afortunadamente creo que van a abrir ya nuevos espacios de jueces, lo que se pretende es eso, que ya sea esa prontitud y esa expedición dentro del procedimiento, que la persona, el usuario, llegue y en ese momento se le lleve al juzgado y en ese momento formule la demanda. Vamos a ver que también existe ahí una tesis que es de la ciudad de Puebla, que está contemplado y muchos abogados dicen, bueno, ¿y si presento mi demanda es válido o no es válido? Si la llevo con la autoridad, ¿es válido que me la recepcionen o no es válido que me la recepcionen? Este es un criterio de tesis. Recordemos que las tesis son solamente para vislumbrar alguna laguna que se encuentra dentro del procedimiento, y en esta tesis, que es del Estado de Puebla, te establece que sí puedes formular tu contestación, tu demanda, y que tu demanda en ese momento la tendrás que ratificar. No sé si les tocó en algunas ocasiones que llevaban su memoria, y entonces lo que hacían era descargaba mi memoria, en este momento formulo mi demanda, y ya se acabó. Supuestamente el abogado se aprendía todo, hasta tesis, artículos, todo, eran demandas como de 50 hojas, pero el abogado lo llevaba presente. Aquí ya lo que se puede hacer a través de este criterio jurisprudencial es que si yo contemplo y lo llevo dentro de una memoria USB, la autoridad no me puede negar el acceso a la justicia. Entonces, yo llevo mi memoria, en este momento la establecimos, se formula la demanda y la ratifican. El hecho de que ustedes ratifiquen su demanda quiere decir que en ese momento es como si ustedes la estuvieran formulando. Ninguna autoridad tiene por qué desecharles esa situación. Ahorita más adelante vamos a ver ese criterio jurisprudencial para que de ahí ustedes vayan contemplando esas situaciones. Entonces, los medios alternativos de solución, a donde quiere llegar el Código Nacional de Procedimientos Civiles, es a que ustedes, como abogados, utilicen unas estrategias para tratar de llegar a un convenio, para tratar de llegar no a un asunto, que son asuntos larguísimos. Estaba viendo que teníamos una demanda de alimentos que empezó desde hace 3 años y no ha concluido. No sé si se encuentran en la misma hipótesis. Pero así hay juicios que se han alargado y se han alargado, y lo que se contempla ahora es que a través de estos medios de solución, ustedes hablen con las partes, les expongan la realidad del asunto y dentro de esa realidad decirles las vertientes, ¿qué se va a conseguir con el juicio? ¿Quieres esto? ¿Quieres el otro? Entonces, a través de esta situación, yo ya voy a saber si me voy a llevar todo un procedimiento o si voy a llevar a cabo un convenio, y en ese convenio, obviamente, si no lo lleva a cabo o si no lo cumple, pues lo voy a ejecutar. Pero aquí lo que yo les recomiendo a todos los abogados es que empiecen a empaparse de esta situación. Esta situación ya va a ser general para todos los procedimientos, si no es que en todos los procedimientos ya se contempla. También ahorita les voy a dar una tesis que establece que la conciliación ya se observa como una etapa del procedimiento. Y recordemos que el artículo 16 constitucional te dice que para poder dictar una sentencia se tienen que acabar todas las etapas. Y si falta alguna de esas etapas, existe una violación dentro del procedimiento y entonces nos vamos a la reposición. Entonces, aquí lo ideal es que ustedes agoten toda esta situación. En el Centro Estatal de Mediación, que actualmente ya está funcionando dentro de Ciudad Judicial, lo que se busca es eso, darles estrategias, darles herramientas para tratar de llegar a un convenio. Y en ese convenio, ustedes como abogados decir, se celebra un convenio, se acabó. Ahora, lo importante es que como abogados sepamos cobrar esa situación. Porque muchos abogados, y hay que ser realistas, se llevan un procedimiento porque me vas a pagar cuando formule demanda, cuando formule las audiencias, cuando se dicte sentencia. Si ustedes empiezan a cobrar bien como abogados y decirles hay una solución, hay un convenio, desde ahí cambia nuestro chip.
Desde que ustedes empiezan a hablar con su cliente y le pueden presentar varias formas de solución alternativa, desde ahí ustedes pueden acabar un asunto. Obviamente hay bastantes estrategias. La más frecuente es, pues vas a ganar y vas a perder. Vas a ganar esta situación, se van a ir. Yo aquí ya quiero correr a unas personas de unos departamentos. ¿Se van a ir? Sí, se van a ir. No me van a pagar 3 meses de renta, sí, pero después lo vas a poder rentar. Ya no vas a tener que llevar un procedimiento en el cual te vas a desgastar, vas a gastar y sobre todo vas a ver si se van a ir o no se van a ir. Entonces, si ustedes hablan con las partes y se va en 2 meses, pero no te va a pagar, ustedes vean la solución. Hablen con sus clientes, díganle cuál es la forma. O sea, quisiéramos ganarles todo y que no perdieran nada, pero en algunas ocasiones es ese famoso ganar para perder para poder establecer un convenio. Después ya les voy a dar un poquito de estrategias jurídicas y en esas estrategias es donde les voy a hablar de asuntos ya que vamos a contemplar, de asuntos que se han visto dentro del procedimiento, de audiencias que se han desarrollado y sobre las cuales ustedes puedan interactuar. Ya al final del curso vamos a tratar de interactuar como si nosotros fuéramos jueces, como si fuéramos partes y cómo se desarrollen ustedes acá. Porque una cosa es que me den toda la estrategia, toda la doctrina, pero otra cosa es cuando ya me enfrento hacia un juez. ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que expresar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo me tengo que parar? ¿Cómo me tengo que dirigir hacia la autoridad? Actualmente, no sé si ya se ha perdido esa investidura del ciudadano juez donde teníamos ese respeto, pero yo creo que si nosotros nos expresamos con esa situación ante la autoridad, creo que la autoridad también nos va a responder. Yo he visto varias situaciones donde en un distrito judicial me tocó estar en una ocasión, era la contestación de demanda, se para la persona, y bueno, ahí no había como en las salas de acá de la ciudad de Puebla, no había una cámara, no había micrófono, sino que era una camarita que nos íbamos pasando, lo tratábamos de hacer en esa situación y al final era pasarle el micrófono y que fuera a hablar. Entonces le pasamos el micrófono a la parte, empieza a dar su contestación, una contestación como de 30 hojas, la empieza a leer y le empieza a leer todo mal. Mal, no sabía, se ve que le dijeron toma esta contestación, en este momento tú la vas a leer, ni siquiera podía hacer eso. Entonces aquí lo que se busca es que ustedes tengan las estrategias de mínimo en el momento de dar contestación, ¿qué es lo que puedo dar de contestación? Porque a veces aquí nos confundimos también nosotros como abogados, porque nos vamos al método antiguo, nos vamos a un juicio ordinario y decimos, a ver, por cada acción voy a realizar mi excepción y en cada excepción voy a acreditarlo mediante mi prueba y lo voy a relacionar. Aquí ya no, porque estamos hablando de juicios orales. Aquí no tiene caso que yo me vaya a una terminación de un contrato de arrendamiento y me voy con unos testigos. ¿Cómo para qué quiero unos testigos? Una declaración de parte. Si no tuviera el documento fundatorio, ok, van a relacionar ese hecho, que no tengo mi documento fundatorio y que tal vez lo voy a acreditar a través de los testigos. Una declaración de partes pues reconoce que efectivamente teníamos el contrato, pero si tienes tu documento fundatorio y no lo objetas, aquí la estrategia es que ustedes como abogados traten de resolver esta situación y que los términos acorten. Aquí yo lo que le diría al funcionario, lo que le diría al juez, en este momento me desisto de estas testimoniales, toda vez que no objetaste mi contrato, me desisto de la declaración de parte. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento se señala un día y hora para el desahogo de pruebas. Pero si en ese desahogo de pruebas son pruebas que no van a tener relación directa con mi documento fundatorio, ¿como para qué las quiero desarrollar? Aquí ustedes como abogados vean esa estrategia para en el momento de decir, pues por concentración judicial me desisto en este momento. ¿No me va a afectar? No, porque tengo mi documento fundatorio y no fue objetado. Entonces, ¿como para qué me voy a una declaración? ¿Como para qué me voy a una testimonial? Ya no tendría caso. Aquí lo importante es que ustedes reduzcan esos términos y que se dicte una resolución favorable. Eso también lo vamos a ver dentro de las estrategias. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Seguros? Es el índice apenas. Bueno, ya entrando en el tema
Lo primero que vamos a ver es los principios de la oralidad. Como yo les comentaba, en el 2005 surge la reforma en nuestro Código de Procedimientos Civiles. En el Código de Procedimientos Civiles, que es uno de los pioneros que se da en Puebla, es donde empieza a encontrarse el juicio oral. Te lo manifiesta así: se va a llevar a cabo un juicio oral. No te dice si sea civil, no te dice si sea familiar, no te dice si sea mercantil, porque recordemos que lo mercantil se estaba cocinando con el Código de Comercio. De ahí sacamos algunas situaciones, de ahí sacamos algunas cosas de cómo se tenía que llevar a cabo nuestro juicio oral. En el 2005 se hace esta gran reforma y les vuelvo a mencionar, Puebla es de los pioneros que empieza a llevar a cabo la oralidad. Aquí se los pongo todos de una vez y ya los vamos a ir viendo poco a poco. Dentro de los principios que maneja la oralidad, recordemos que la oralidad se encuentra establecida de nuestro artículo 574 a nuestro artículo 586. ¿Alguien trae algún código? ¿Me podrían leer el artículo 574, por favor? En el juicio oral sumarísimo se observarán particularmente los principios de oralidad, igualdad, imitación, contradicción, continuidad, concentración, equidad, ética y buena fe. Las partes, por voluntad expresa, pueden dirigir su controversia en juicio oral sumarísimo, ser asistidos por la voluntad. La voluntad a que se refiere el párrafo anterior deberá constar en la celebración de un acto jurídico anterior a la controversia o dentro del procedimiento judicial. Si por acto jurídico anterior a la controversia las partes optaron por el juicio oral sumarísimo, el actor deberá presentar el documento en que conste la voluntad de los presuntos protagonistas. Entonces, bueno, si vamos a los principios, dentro de los principios, el primero que te maneja es el de la oralidad. El de la oralidad, aquí te dice que todo tenemos que realizarlo a través de la expresión. Todo tenemos que realizarlo de forma oral. Quisiéramos que así fuera nuestro desarrollo de nuestro código, de nuestro juicio oral sumarísimo, pero les vuelvo a repetir, desafortunadamente en Puebla lo que estamos haciendo es una mixtura. ¿Por qué? Porque hay partes donde ustedes presentan escritos, donde se los acuerdan de la misma forma y las notificaciones les llegan a ustedes. No tendría que ser así. Se supone que este juicio oral tendría que ser, y lo vamos a vivir más adelante, porque les vuelvo a repetir, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles se está manejando que todo, absolutamente todos los juicios sean de forma oral. Lo que estamos haciendo nosotros es que, es más, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, nosotros que tuvimos ahí unos cursos, cuando empezaron a desarrollarlo, tomaron el modelo de Puebla, porque se dieron cuenta que en los términos, se dieron cuenta que como estaba, o como está más bien en nuestra legislación, es el fin que se quisiera lograr en el Código Nacional. Esos términos que te marca que sea un máximo de 30 días para cada juicio, es lo que el Código Nacional te está reflejando y cómo quieren llegar ellos. Nosotros, les vuelvo a repetir, como pioneros, tomaron la base de cómo lo estamos desarrollando. Dentro de la oralidad, pues no queda más que ponernos a estudiar, saber qué es lo que tenemos que decir, saber cómo lo tenemos que fundamentar, cómo lo tenemos que motivar. Yo, a lo largo de mi carrera jurisdiccional, dentro de todos los jueces y magistrados que han sido mis jefes, lo único que siempre te llevan a concluir para el dictado de una sentencia, para el dictado de un acuerdo, para cualquier situación que te va a solicitar alguna persona, es que todo esté fundado y motivado. ¿Cómo agarramos esa fundamentación y motivación? La fundamentación nos los va a dar nuestro código, nos los va a dar nuestro artículo, nos los va a dar la jurisprudencia, nos los va a dar la doctrina. Recordemos que esa va a ser nuestra fundamentación. Y nuestra motivación es el por qué, explicar. Te voy a desechar conforme al artículo 78, conforme al artículo 57, conforme al artículo 89, pero ahora, ¿por qué te voy a desechar? Si se dan cuenta, esta fundamentación y motivación es mucho de los estados.
porque quien ha litigado en materia mercantil, que es federal, se darán cuenta que los acuerdos únicamente te dice, conforme al artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al 1054, se desecha tu petición. Y ya ni siquiera te da explicación. Ya solamente te dice, no reuniste los requisitos o tu petición no es conforme a derecho y se desecha. Eso lo estamos viendo que no está debidamente fundado y motivado. ¿Y ahora qué está sucediendo? Que antes no sucedía. En materia de amparo, no sé si alguien de aquí esté litigando cuestiones de amparo, cuestiones federales. En primera, los términos ya se rebasaron. Antes te daban la suspensión en 48 horas o en 72. Ahora ya, para pedir una suspensión para que no me vayan a lanzar a una persona, tienes que promover una semana antes, 2 semanas antes. Antes te la daban así. Lo único que tenías que observar era que te tuvieras la garantía para que garantizaras en ese momento y se suspendía el acto reclamado. Ahora ya no. Si se dan cuenta, dentro del propio federal, la carga ya los está absorbiendo. Y entonces el dictado de los acuerdos ya no está ni siquiera fundado ni motivado. Que es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, como litigantes, como autoridades. A mí, yo en la Benemérita Universidad me da risa porque le digo a mis alumnos, en todos los escritos que yo llegaba a acordar siempre ponían con fundamento en los artículos fulanitos y los demás que se relacionen. Aplicables o supletoriamente. Nosotros somos abogados y en nuestra cultura que tenemos que ver ahorita, en nuestra cultura que tenemos que observar para este tipo de procedimientos, no es que me sepa todo el código, porque no me lo sé, para eso está ahí, pero sí voy a fundamentarlo y sí voy a argumentar qué artículo me sirve. Muchos en otros cursos que he dado me dicen, entonces, en un juicio oral, ¿puedo sacar o no puedo sacar algún script para guiarme? ¿Puedo sacar o no puedo sacar mi código para poderme guiar dentro de una audiencia? ¿Alguien ya ha litigado oral? ¿Y qué les han dicho? Claro. Si te das cuenta, no existe ninguna ley que se contraponga a la oralidad, porque aparte estamos hablando de un principio. Y recuerda que el principio, si va de la mano con otro de los que vamos a ver, una contradicción, y en la contradicción resulta que tu compañero me dice una situación. En el principio de contradicción, yo te tengo que dar el uso de la voz, forzosamente. Y si él saca nuevas situaciones, si él saca nuevas pruebas, si él saca nuevos argumentos, tú te puedes basar en esa situación. Fíjate que pasó un fenómeno bien raro cuando daban contestación a la demanda en materia oral. Resulta que su compañero y su compañera traen el pleito, ¿no? Ella promueve la demanda oral, su compañera se le señala día y hora para que dé contestación, llega ese día y hora para dar contestación, formula su contestación y de ahí lo que sucedía era, como autoridad te dice el artículo, en ese momento tienes que calificar las pruebas ofrecidas por las partes y señalar un día y hora para llevar a cabo el desahogo de esas pruebas, alegatos y citación para sentencia, siempre y cuando las pruebas lo permitan. ¿Qué pasaba ahí? ¿Existía o no existía una violación procedimental? ¿Existía o no una violación procedimental? En este ejemplo. ¿Por qué? No te dicen que deberás darle visto, deberás informar, o deberás permitir a la contraria que se haya visto las pruebas claras. En ese momento, pues, sí, tiene que señalar la fecha para empezar. ¿Alguien más? Usted comenta que en el estado de Puebla sí señalaban, repetían la contestación y le señalaban fecha, pero en Cholula no. Usted tiene que ir preparado con sus pruebas y desahogo porque en ese momento se hace todo eso. Usted tiene que hacer toda la sentencia. Ok. Ahí hay más violaciones, pero sí, ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Quién más trae código? Léame el 226 del Código de Procedimientos, por favor.
artículo 226, del material probatorio de la parte demandada se dará vista al actor para que dentro de 3 días de estimar lo necesario objete las que permitan la ley y ofrezca pruebas tendientes a justificar esas objeciones. Las pruebas tendientes a justificar las objeciones se recibirán con citación de la contraria, la que en el término de 3 días complementará dicho material probatorio. Concluidos los términos, el tribunal proveerá sobre las pruebas ofrecidas por las partes, ordenando su preparación según proceda y fijará fecha para la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, que se verificará dentro de un máximo de 30. Entonces, ¿qué te está manifestando ahí? Ojo, aquí algo que les quede bien grabado, que espero que digan, me lo enseñó el maestro. Porque siempre se equivocan los abogados en esta situación. El artículo 226, ¿qué te dice? Yo, parte actora, parte demandada. Doy contestación, ofrezco pruebas, primero me excepciono, pruebas, y estoy dando ahí la contestación. Dice que con esta contestación se dará vista, pero ojo, se dará vista con las pruebas ofrecidas. Porque, ¿qué sucede? Muchos acá se llegan a confundir y entonces dices, el actor presenta la demanda, el demandado da contestación, con la contestación doy vista. Entonces ya no hay una igualdad, porque entonces con esta vista voy a dar también contestación y entonces ya se va a dar vista de la vista de la vista de la vista. Ojo, solamente te está diciendo con las pruebas, no te está diciendo con los hechos, ni te está diciendo expon unos nuevos hechos, sino te está diciendo se va a dar vista únicamente con las pruebas. Entonces, tú lo que vas a hacer en esa contestación de la vista que te habla el 226 en un procedimiento ordinario es objetar las pruebas que te están ofreciendo en el escrito de contestación. Ofrezco unos recibos. Ah, bueno, entonces como actor objeto esos recibos porque digo que no es mi firma. Objeto esos recibos porque digo que la cantidad que me pagaron no es la correcta. Objeto esos recibos porque están alterados. ¿A través de qué? A través de una prueba pericial, a través de lo que ustedes deseen, a través de una declaración, de una testimonial, que en la idónea sería la pericial, siempre y cuando se hayan alterado esos documentos. Entonces, ojo, aquí no es dar vista para que yo dé nuevos elementos, porque entonces vamos a caer en esas vistas de las vistas, donde algunas autoridades no llegan a comprender esa situación. Y entonces dicen, ya es un formatito que tienen todos, y es agregues a los autos el escrito de fulanito de tal, se le tiene dando contestación, con fundamento en el artículo 226 y demás artículos de los de las pruebas, se le tiene dando contestación en tiempo y forma. Con esta dese vista, para que manifieste lo que a su derecho e interés corresponda. Si te dicen así, el artículo está mal, que diga el auto está mal, porque no te dan vista con la contestación, te tienen que dar vista con las pruebas ofrecidas. Desafortunadamente, nosotros también como autoridad caímos en esa situación de la famosa vista de la vista. Y entonces, lo que hacían las partes demandadas es, bueno, te voy a dar unos nuevos argumentos donde dice que sí hay recibos. Ah, pero esos recibos, ¿qué crees? Son derivados de que Chonita los hizo con tal. Y entonces ya desvirtuaste lo que es la verdadera litis. Porque lo que es la verdadera litis es la acreditación de pruebas. Yo les digo a mis alumnos, aquí no se trata de ganar o perder. Tanto parte actora como parte demandada no es, ya gané, ya perdí. No, aquí es acreditar. ¿Qué voy a acreditar? Voy a acreditar mis acciones, si es que soy actor. Voy a justificar mis excepciones, si es que soy demandado. ¿Pero a través de qué? A través de las pruebas. Y aquí muchos se llegan a confundir y entonces me empiezan a argumentar y uno me da una contestación de 100 hojas manifestándome todo lo sucedido, pero no me lo justifica con ninguna prueba. Entonces, en el momento del dictado de una sentencia, cuando yo tengo que valorar las pruebas, ¿qué le voy a decir? Pues sí me argumentaste todo esto en 100 hojas, pero ¿qué crees? No hay ninguna prueba que fortalezca o que acredite lo que tú dijiste. Entonces, cuando yo dicte tu sentencia, te voy a decir, no le concedo valor probatorio.
Y todo lo que me argumentaste, pues está argumentado, pero como tal no me lo justificaste. ¿Sale? Entonces aquí, ojo, esa famosa vista de la vista solamente es vista en relación a las pruebas. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, bueno, ahora leamos usted ese artículo, por favor. Sí, sí, sí. En el juicio ordinario, efectivamente, nos dan vista de las pruebas. Sí. Yo, como demandador, actor, pues contesto la vista. Objeto esta prueba y ofrezco mi prueba, ¿no? O sea, por ejemplo, no fue el pago, bueno, no fue el pago, pero no fue una premisa. Pero en la oralidad del juez dice, bueno, acaba la contestación, nos da vista a la parte y en ese momento tenemos que contestar a las pruebas. Ahí te va. Ay, sí, así es, ¿no? Ahí te va que dice el artículo 500, ¿qué es? 82. 582 del Código de Procedimientos Civiles. Artículo 582. Si no se lograra la conciliación, se verificará el emplazamiento y el juez señalará día y hora para la audiencia en un plazo no menor a 5 días contados a partir del emplazamiento, entendiendo lo establecido en el segundo párrafo del artículo 221 de este código. En la referida audiencia, el demandado dará respuesta a los hechos expuestos por su contrario y ofrecerá las pruebas que estime a su favor. El juez admitirá a las partes las pruebas que estime pertinentes según la naturaleza de los hechos controvertidos, dando conocimiento de ello a las partes. Cuando el demandado no comparezca a la referida audiencia, se tendrá por perdido el derecho para dar contestación a los hechos expuestos por el actor y ofrecer pruebas de su parte. Si el actor, el que no comparece a la audiencia, se decretará el sobreseimiento del juicio. ¿En algún momento este artículo habló de una vista? No, jamás. Ahora les vuelvo a repetir. Artículo 14 y 16 constitucional. Te dice, se tienen que llevar a cabo todas las etapas del procedimiento. Si no te dan vista, ¿hay violación o no hay violación en el procedimiento? En el momento de la oralidad, sí hay violación. Claro, claro. Ahora, ahí les va la estrategia. Ustedes como litigantes, ¿qué tienen que hacer? Actor demandado, en este momento me formula la contestación y en ese momento al juez se le ocurre y dice, ¿qué crees? Está dando contestación. Y de repente se le ocurre y leyó el 226 y entonces dice, bueno, con lo que está formulando en la contestación, dése vista. ¿Y usted qué va a hacer? Se supone que en ese momento usted tendría que estar tomando atención a todo lo que está diciendo. Tendría usted que ver qué pruebas con cuáles pruebas está pretendiendo justificar las excepciones y en ese momento usted tendría que dar contestación y objetarlas. ¿Le va a dar tiempo? No. Entonces, ¿qué haría? Ahí le va. Ahí es como ustedes como abogados tienen que hacer esta estrategia. El juez te dice, te doy vista. Y te doy vista con la contestación, y te doy vista con el material, y ahí te va peor, lo que decía su compañera, te doy vista con una pericial, y entonces en ese momento tú tienes que llevar tu lista de peritos, que quién sabe de dónde la vas a sacar, y en ese momento nombro al perito fulanito de tal, pero ¿qué crees? Que hay jueces que son bien estrictos, y entonces te dicen, como es una pericial, me tienes que decir al perito, me tienes que decir la cédula, me tienes que decir en qué especialidad y todo lo demás, para que la pueda admitir. La estrategia es ciudadano juez. En este momento está formulando, bueno, pero esta es la bonita. La bonita es que lo está haciendo de forma oral, y de forma oral tú lo estás oyendo. Pero ahorita vamos a ver más adelante que te dice, ¿y puedes formular tu contestación por escrito? Claro que sí. Y entonces en ese momento llevas tu contestación de demanda por escrito y le dice al juez, conforme a la tesis, ¿y qué es de Puebla? Puedo dar contestación a la demanda, y ahí está mi contestación, ya están mis pruebas. Y me ha tocado, y me tocó. Y en ese momento la contestación se la paso y le doy 15 minutitos para que lea la contestación de 200 hojas, como con 40 pruebas, y me justifique y me objete. Todo, que todo haga en ese momento. Entonces, tú le vas a decir a la autoridad, permítame tantito, conforme al 226,
y conforme al 14 y 16 constitucional, me tienen que dar vista con la contestación. En este momento me están formulando la contestación de demanda. Me estoy allegando de las pruebas que me está formulando la parte demandada. En consecuencia de lo anterior, solicito que en este momento se interrumpa la audiencia, me dé un término pertinente, ya sabrá la autoridad qué término te va a dar, que sería el término de ley, que serían 3 días, para que en su momento dé contestación a la vista. Y te tienen que acordar, ya sea que te diga, ¿está usted mal? ¿De dónde me sacó esa situación? ¿Le dice que yo se lo dije? Una vez me pasó eso, no digo pues, y lo dije, se lo mencioné y digo, ¿sabe qué? Esta está muy bonita, pero puedo observarlo, ¿no? Así que conteste, en la vista. O sea, no me dio opción, lógicamente. Lo que sí me digo, bueno, es que también cuando se contesta, usted dice, la vista ya no puedo generar hecho, ya no puedo ofrecer más pruebas, más que cuál sería la pericial. Sí. La única, pues hay que preparar ya con la pericial si es que lo sujeta. Y objetar las pruebas. Pero ¿por qué ir con esa situación? Ahí hay un principio que se llama de igualdad de armas, ahorita lo vamos a ver. En el principio de igualdad de armas viene, bueno, esta es una historia por ahí, pero viene desde la época medieval, donde uno tenía que tener una espada, el otro igual, una pistola, el otro igual, si no, no estaban en las mismas condiciones. Esto se da en el duelo todavía lo teníamos en nuestro Código Penal, no tiene mucho que lo quitaron, pero estaba la figura del duelo donde tenían que ir con las mismas armas para irse a enfrentar y hacer el famoso, la contienda entre ellos, ¿no? Entonces, este principio de igualdad de armas lo agarra también los juristas y dicen, a ver, dentro de la igualdad de armas se supone que si tú vas con estas estrategias, si tú vas con estas pruebas, yo no puedo dejar en estado de indefensión a alguien. Entonces, conforme a este principio, yo a ti te pido autoridad que si no me das esto, ¿qué va a suceder? Resulta que la autoridad te dice, y lo han llegado a hacer. En este momento te digo que no, porque en este momento, conforme al artículo y conforme a estricto derecho, nos vamos a que tú en este momento me tienes que dar la contestación y me tienes que formular, te da estrategias para un amparo, te da las armas, los argumentos para que tú en un momento, cuando se llegue al dictado de una sentencia, promueva mi amparo. ¿Por qué? Porque ya no se lleva a cabo ese debido proceso. Pero aquí ustedes como abogados tienen que saberlo pedir. Y si les dicen que no, entonces ya tienes un punto a tu favor, escondido. Pero tienes un punto a tu favor que en algún momento, si se llega a resolver en tu contra, vas a promover alguna situación. Desde tu apelación, como un agravio, hasta tu amparo, porque hay una violación procedimental. Entonces, pero aquí, ojo, es importante que ustedes lo hagan hacer valer en la audiencia, porque si no lo hacen valer, recuerden que también hay una tesis que se llama de actos consentidos, y entonces si ustedes no argumentaron ninguna situación en esto, ¿qué te van a decir en la apelación? En la apelación dices, es que ¿sabes qué? Que no me dieron la contestación a la vista. Pues yo te contestaría en la sala y te diría, es un acto consentido. ¿Por qué? Porque en el video que me proporcionaron, en ningún momento se lo solicitaste en su momento procesal. Su momento procesal era cuando estaba dando contestación. Como no da contestación, entonces ya no lo puedes hacer valer ahorita como agravio. Ya consentiste. Ese es el famoso acto consentido. Bueno, es un punto del tema. En la práctica, eso sí lo observa la sala, porque hablamos del debido proceso. Y luego, no contempla el procedimiento esta cuestión de la vista, ¿no? Sino que inmediatamente venga el desahogo, lo decimos hasta ahora. Si hay violación o no hay violación procesal, sí se ha contemplado, sí se ha revocado. Como sala, recuerda que lo primero que tienes que analizar es que existe un debido proceso en tu juicio. Lo primero que estudias en sala es, si no hay contestación, vámonos al emplazamiento. Se hicieron todas las formalidades, primero desde la citación. ¿Se hicieron todas las formalidades pertinentes dentro de la citación? Sí, no. Nos vamos al emplazamiento. ¿El emplazamiento está conforme a derecho? No, porque recuerda que el emplazamiento lo puedes analizar en cualquier etapa del procedimiento. Es más, hasta los federales analizan el emplazamiento de forma oficiosa, porque está la tesis. Entonces, el debido proceso también implica lo mismo. Se culminaron todas las etapas procesales. Las etapas procesales las estamos viendo como la demanda, contestación, demanda,
conciliación, que ya lo estamos viendo como una etapa del procedimiento, emplazamiento, contestación, calificación de pruebas, desahogo de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Estas etapas deben de estar en cualquier debido proceso, sea civil, administrativo, penal. En todas deben de llevarse a cabo estas etapas del procedimiento. Y si falta alguna de ellas, entonces no está conforme derecho y lo que van a ordenar es la reposición. Sí, pero ojo, te vuelvo a repetir, tienes que hacerlo valer y formularlo dentro de la audiencia, porque si no lo haces, entonces tú vas a promover tu apelación, ¿no? Resulta que no fue favorable tu sentencia. Entonces yo me voy a mi recurso de apelación y dentro de mi recurso de apelación manifiesto como agravio que no se me dio vista y que por lo tanto me dejaste en estado de indefensión porque ofrecieron una prueba y no me diste vista o no tenían los medios idóneos para poderla argumentar o objetar. Pero no lo hiciste dentro de la audiencia. Entonces yo como autoridad de segundo grado te voy a decir, es un acto consentido porque en ningún momento me manifestaste esta situación. Ya en el amparo ya es diverso porque en tu amparo te pueden decir, ok, fue un acto consentido, pero hay una violación procedimental. Entonces aquí recuerda que el amparo siempre se va en contra de actos de autoridad. La autoridad no desarrolló bien la audiencia, la autoridad no llevó a cabo todas las etapas procedimentales, entonces sí te lo podrían conceder. Bueno, pues no todos los juzgados tienen los elementos suficientes para poder grabar. Eso es algo que yo voy a hacer como litigante. Dos, si ibas a solicitar que se certifique la situación de que se le diera vista de acuerdo al código, muchas veces no te lo permiten la notificación de acuerdo. Realmente a veces se puede indicar por relaciones de los elementos que tienes alrededor para justificar o uso en la apelación, no sé, por ejemplo, el cupo de juzgados con los demás. Sí. En esa parte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podrías hacer? Si el secretario en ese momento no quiere hacer la certificación, que lo tendría que hacer, recuerda que esa petición, lo que yo haría como litigante es presentar un escrito manifestando la situación que sucedió. Obviamente recuerda que no hay recursos en un juicio oral, solamente está la apelación y ya se acabó, ¿no? Y si no te resulta, pues te vas al amparo. Pero recordemos también aquí, el amparo luego muchas veces lo llegamos a confundir nosotros como litigantes, porque dices, bueno, si no sale la resolución, entonces apelación por el principio de definitividad y después me voy al amparo, y en el amparo me van a resolver. Yo siempre les he dicho a todos mis estudiantes, si ustedes van con un abogado y el abogado le planteas tu situación y le dices, tengo este conflicto, y lo primero que te dice, voy a promover un juicio de amparo, no es bueno. ¿Por qué? Porque recuerda que el juicio de amparo solamente es en contra de actos de autoridad. Y muchas veces lo confunden y dicen, bueno, promuevo el amparo en contra de tal para que salga la resolución a mi favor, pero no, porque lo que tú vas a argumentar en el amparo son cuestiones procedimentales donde no observaron tus garantías individuales, tus derechos de personalidad, alguna situación que no te observó que estaba dentro de la propia Constitución, el debido proceso. Entonces, aquí no hay que confundir esa figura, son totalmente distintas. Aquí a lo que iba yo a tu punto es, si no te hace caso el secretario o no existen los medios idóneos, presentar un escrito. Y ya como escrito, entonces tú podrías argumentar en tu apelación, en mi escrito fulanito de tal, yo hice la observación de que se certificara, el cual fue omiso el secretario. Segundo, no se me dio vista con las pruebas, no tuve la oportunidad de vida para objetar todas las pruebas. Y ya con eso, ya estás con una presunción de que tú hiciste una inconformidad ante la autoridad. No como recurso, pero sí una inconformidad, que se vale. Por supuesto que tiene que ser inmediato. Ahora, hay algo muy novedoso ahorita en el Código Nacional, y en el Código Nacional, recuerden que ahorita tú no puedes tocar a los jueces, o sea, yo quiero hablar con el juez, ¿qué te dicen? No puedes, o si tienes tu asunto, no puedes observarlo porque puedes contaminarlo y tal, ¿no? En el Código Nacional, ahorita una de las figuras nuevas, que yo la veo muy novedosa y está aparte muy bien, es yo quiero hablar con el juez. Y te dicen, sí se puede, pero por el principio de contradicción, que vengan los dos, y a los dos los voy a escuchar.
Porque en ese principio de inmediatez donde yo como autoridad tengo que escuchar a las partes para poder resolver, entonces tú puedes presentarle una promoción y quiero unos alegatos de oídas, quiero unos alegatos de orejas, los famosos, ¿no? Ah, bueno, sí se puede, pero vamos a citar a tu contrario para que él también me exponga los motivos y razones de tu argumentación. Eso es en el Código Nacional y eso lo veo muy novedoso y lo veo muy bueno, porque antes decían, bueno, es que es su amigo, es su compadre, tal. Pues sí, puede ser su amigo, puede ser su compadre, es más, hasta se va de fiesta con el juez. Pero si solicitas alguna situación dentro del procedimiento, tienes que darle forzosamente al otro el derecho de audiencia de contradicción. Eso ya está muy bueno, porque ahora ya vas a escuchar las dos partes. Y aparte queda grabado, bueno, en teoría, porque va a ser oral, va a quedar grabado esa contradicción que están haciendo. Ya se acabaron los alegatos, sí, pero le vengo a exponer al juez todo lo que sucedió en 5 minutitos. Es un contrato, no me han pagado, esto, por favor observa mis pruebas. El otro te va a responder, bueno, no he pagado porque hubo estos vicios, tal. Ya se acabó con el principio de contradicción, pero ya escuchaste ambas partes. Entonces también, eso es muy novedoso que se va a dar también en el Código Nacional. Algunos creo que ya lo empezaron a hacer, creo que en el Estado de México ya empezaron a hacerlo en esa situación, pero yo lo veo muy bueno, porque ya ahora ya no vas a decir, bueno, es que se fue a ver con él en lo oscurito, no, ahora con él y con él, vas a hablar con los dos y voy a escucharlos y realmente lo que sirven tus alegatos. A mí como me daba coraje cuando luego me iban a ver, es que tiene usted mi proyecto, pero se lo voy a platicar. Tú lo tienes como proyectista para dictaminar y aparte recuerden, nosotros hacemos el proyecto, pero quien lo autoriza es el juez. Entonces, al final de cuentas es la famosa cuenta que vas a dar y vas a decirle al juez, pues sucedió esto y se acreditan estos y estos elementos. Sí se puede dictar una sentencia, no se puede dictar una sentencia, yo la veo improcedente, la veo no probada, veo que en algunas de las prestaciones no va a ser procedente por esto, porque lo acredito. Eso es lo que haces con la famosa cuenta. No es la cuenta de cuentas, sino es la cuenta de que le vas a decir al juez cómo se lleva a cabo un procedimiento y sobre todo qué es lo que vas a dictaminar como autoridad. Entonces, yo lo que haría, si no están los medios idóneos, es presentar un escrito para que se vea la presunción de que tú le hiciste hiciste al juez la argumentación, ya sea escrita, que en ese momento no se te dio la famosa vista. Y sí, tendrías que hacerlo. Recuerda, cuando no hay un término, nos vamos al término legal. Entonces, dentro de los 3 días, una vez concluida la audiencia, tú presentarías ese escrito. Yo se los paso como tips. Lo que podrían hacerlo es en la audiencia. En la misma audiencia es, a ver, me estás dando una contestación, pero ve, son 50 pruebas. ¿Cómo las voy a objetar? ¿O de dónde las voy a objetar? O lo que decía su compañera, ¿de dónde voy a sacar la lista de peritos? ¿De dónde voy a sacar su cédula? Y así lo estaban haciendo. Y si lo observas, es totalmente violatorio del procedimiento. Los testigos. ¿De dónde lo sacabas? No había forma. Y se dictaron muchas resoluciones así. De hecho, ya se agarraba la costumbre que cuando llegabas allá en Cholula, ibas preparado. Ya con todo. Y en Puebla no, o sea, en Puebla sí llegaba a Constitución o no, en eso se le emplazaba y se le daba fecha para la Constitución. Fíjate que ahorita también con el Código Nacional, lo que se busca es eso, lo que se busca ya es una unificación de criterios. Una unificación de criterios y no solamente del Estado, sino una unificación de criterios ya a nivel nacional. Que todos vayan por la misma vertiente. Algo así como es en el Código de Comercio cuando llevas algún asunto. Es lo que se busca, lo que se pretende. Ya en la práctica, a ver cómo nos va, porque la verdad hay muchas figuras que las volvieron a resurgir, los famosos interdictos de obra nueva y todo eso, que ya no estaban en nuestro código, ya otra vez los están reviviendo, que a mí la verdad no les veo forma, solamente es la situación de tratar de hacer obstáculos dentro de un procedimiento donde puede fluir esto, donde ahorita lo único que concedemos son algún medio, alguna garantía para que no construyas, el de obra peligrosa, ¿no?
y ya, tú das tu garantía y ya de ahí la autoridad va a determinar si existe o no existe. Pero ahora tienes que hacerlo mediante un interdicto, después de ahí una interdicción, todo se tiene que llevar a cabo. Yo no lo veo factible, va a haber muchas cosas donde no vamos a estar de acuerdo, juicio hipotecario ya está contemplado como tal, ese es muy bueno, pero nos vamos, es bueno porque ahorita nos va a tocar toda esta revolución. Tenemos que ponernos a estudiar nuevamente, yo creo que sí, porque esto va a cambiar el paradigma de cualquier abogado, sobre todo que ya es de forma oral, que volvemos a este punto. Ya en la oralidad te manifiesta esa situación, todo tiene que ser oral, tienes que prepararte. Entonces decíamos, ¿tienes y puedes llevar tu script? Claro que sí puedes. La ley en ningún momento te prohíbe esa situación. Es más, hasta en materia penal, que luego hay algunos abogados, algunos jueces que estaban sacando a las personas porque en ese momento llevaban sus escritos, no puedes ya hacer esa situación. Si de plano está perdido, le haces ver que tiene una mala defensa y que en ese momento puede cambiar. Pero ya como antes lo hacían y que se salga de la audiencia y en este momento la suspendo, ya no lo pueden hacer. Si lo llegan a hacer es totalmente violatorio de garantías. Ya hay muchos abogados, hay muchos jueces que todavía desafortunadamente lo siguen haciendo. En materia penal, en materia familiar, por ahí están yéndose. Por ahí se están yendo, pero tampoco es lo idóneo. Y bueno, en el supuesto, digamos, estás en la audiencia, ya contestó, el juez te da la vista, ¿no? Pero como dicen, tú pides una prisión de término o un término y te dice no, hazlo en este momento. Lo estás pidiendo porque es un número muy grande o por lo que sea, ¿no? Pero ya te dio esa oportunidad, ¿se podría todavía establecer como una evaluación procesal? Sí. Y que, porque podría decir la sala o el acuerdo, es que sí te lo dio, te dio la oportunidad. Ahí, ojo, ahí igual ya me tocó en alguna audiencia se le da vista con la contestación de la demanda. Entonces en ese momento le dicen, tienes 15 minutos para analizarla y decirme si objetas, no objetas o qué vas a dar contestación en tu vista. Pasaron esos 15 minutos, ahí el juez se lavaba las manos y decía, pues la vista la di, y entonces ella argumentaba, es que en cuanto a estas, sí te doy contestación, estas te las objeto, pero ahí es donde ella tiene que aplicar esa situación de decir, no me dio tiempo, esos 15 minutos me resultan innecesarios porque, recuerda, conforme al principio de igualdad de armas, si yo presenté mi demanda de forma escrita y tú ya tuviste la oportunidad de leerla, tú ya tuviste la oportunidad de prepararte, tuviste la oportunidad de dar tu contestación. Y entonces, si la presentas por escrito, pues me tienes que dar la misma oportunidad. Si no, ya estás contradiciendo ese principio. Aquí lo importante es que tú se lo hagas ver a la autoridad. Sí me estás dando vista, pero esos 15 minutos no me son suficientes. O aparte quiero argumentar otra situación en relación a las pruebas, porque es lo único que vas a objetar, ¿eh? En relación a las pruebas, yo quiero exponerte otra situación, o quiero ofrecerte una prueba para objetar eso. ¿Qué prueba? Pues la tengo que observar, tengo que ver cuál. Tengo unos documentos, unos recibos, unos contrarrecibos que me dieron. Ah, pero ¿qué crees? Que no tengo la identificación del documento. Y si nos vamos en un estricto derecho, te vengo a ofrecer un contrarrecibo. ¿Qué contrarrecibo? Cuando vayas a desahogar te va a decir, y el contrarrecibo tenía un número de folio, tenías fechas, tenías cantidades, ¿cómo lo identifico? ¿Cuál era el que me estabas ofreciendo en ese momento? No me das las armas para poder dictaminar. Pero sí se lo tienen que hacer valer a la autoridad. Eso sí, de cajón. Si no se lo hacen valer, entonces es un acto consentido. Decía el abogado, pero es que en algunas ocasiones no nos hacen caso, pero ya lo hiciste valer. Hago mi argumento que pasa el 226, en ese momento, primera hipótesis, me lo acepta, pues a mí no se suspende, pero si no, ahí me confundo un poco. ¿Es amparo o me espero hasta la apelación? Porque de acuerdo a que es un de trámite, entonces no hay recurso, entonces tengo que agotar primero la... Es violación procedimental, pero tendrías que argumentarlo. Recuerda, por el principio de definitividad, primero tendría que ser a través de mi agravio en la apelación, y ya si no, me voy al amparo. Sí. Perdón, maestro, ¿cómo se decía?
el supuesto que se está tratando, el juez en ese momento me requiere a mí que conteste las pruebas, en este caso del actor, para fundar y motivar el juez, ¿cuál sería para el sitio de quiso? ¿Cuál sería su fundamento? Porque no por decirlo todo, no me debe ser así. ¿Cuál sería el fundamento? Que el juez le doy este término de 15 minutos para que lo hagas. ¿Cuál es su fundamento para hacerlo? Si no existe, entonces. Recuerda que uno de los principios que vamos a ver ahorita es que el juez es rector del procedimiento y dentro de ser el rector del procedimiento, él te puede establecer por el principio de continuidad, te podría establecer lo que yo no quiero es señalarte día y hora para una audiencia más. Lo que quiero es que en este momento, por el principio de concentración, que se haga en una sola audiencia, que eso te podrían argumentar algunos. Entonces, tú ahí es donde le puedes decir, bueno, pero si de acuerdo al principio de contradicción, también me tienes que dar la oportunidad correspondiente que le diste a la parte actora para formular la demanda. ¿Con el principio de qué? De igualdad, de contradicción, claro. ¿A alguien le tocó algún juicio? Sí, voy a ventanear el juzgado. En el juzgado cuarto civil. En el cuarto civil, un juicio oral. En el juicio oral, ahí en el juzgado cuarto civil, fue donde empezaron a sacar el famoso principio de armas. Y en el principio de armas, el juez, fíjate hasta dónde se iba, conforme a los lineamientos de autoridad jurisdiccional, decía, si tú formulaste tu demanda de forma escrita y llegaste al juzgado y me lo ratificaste, entonces a tu compañero le voy a dar el término de 12 días para que dé contestación a la demanda y una vez que dé contestación a la demanda, entonces ya se haga la litis y solamente hacían una audiencia. No hacían una audiencia de contestación y entonces decía, ¿es violatorio o no es violatorio del procedimiento? Lo siguen haciendo. Entonces, si te das cuenta, ahí como rector del procedimiento, y yo no lo veo mal, porque al final de cuentas, si tú formulaste tu demanda de forma escrita, pues entonces también la parte demandada tiene un término considerable, término de ley, que sería el del ordinario, de 12 días para que dé contestación. Se acabó la oralidad, se acabó. Porque entonces yo lo único que voy a hacer es como que juego a la oralidad y no juego a la oralidad. Juego en cuanto me conviene. Cuanto me conviene, ¿por qué? Porque no había disposición o porque hay una laguna por ahí que te dice, si da contestación a la demanda, debe de existir un término no mayor de 5 días. Así te dice. Entonces no hay un término real para que des contestación, sino que solamente te dice, se va a señalar un día y hora para que dé contestación a la demanda, que no sea mayor de 5 días una vez que haya sido emplazado. Entonces me puedo dilatar un mes, ya lo emplacé, me dilato un mes en lo que te señalo un día y hora para que venga y dé contestación. Y no se acaba con ese principio, el de igualdad. Yo ahí no lo veo mal, y creo que ya les promovieron 2, 3 amparos, y las han aguantado. En el federal dijeron, conforme a los principios de rector, estás bien, porque al final de cuentas estamos en una igualdad de condiciones. Y de acuerdo al principio de igualdad y de acuerdo al principio de contradicción, no estás rompiendo con ninguno. Le estás dando la oportunidad, desafortunadamente. Ahora, ¿qué sucede si va tu compañero y dice, la quiero formular y la formulo en este momento de forma oral? Y queda sentado que la está formulando de forma oral. Y entonces quiere dar contestación de forma escrita. Ahí ya rompiste. Porque se supone que entonces ahí tendrías que cambiar ese autito donde dices, le vamos a dar el término de 12 días para que dé contestación una vez emplazado. ¿Por qué? Porque formuló su demanda de forma oral. Y entonces ahí sí te señalo 5 días no mayor para que venga y dé su contestación. Y entonces ahí sí estamos en igualdad de condiciones. Si se llegara a hacer así, hay una violación pero terrible en el procedimiento. Ese sería el único supuesto. Vengo y la formulo. Y luego, pero no se me hace malo. No se me hace malo. Te digo, desafortunadamente en el juicio oral civil está así.
En el juicio oral civil como tal no existen términos, solamente te dice que hay supuestos y te dice va a haber 5 días para la conciliación, no mayor de 5 días para que se lleve a cabo la contestación, no mayor de 15 días para que se dicte sentencia. Te digo que todo se acaba en 30 días. ¿Esa facultad la tienen los jueces como para decidir cuál es el que más te cobra? Sí, por el principio de rector del procedimiento. Nada más es la única parte que te puede defender, siempre y cuando le des igualdad a las dos partes. Sí, sí. Pero lo puedes argumentar, y puedes contradecirlo. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues el juez está haciéndolo así, pero yo no considero que sea conforme a derecho. ¿Por qué? Porque tenemos un supuesto y está un artículo y el artículo nos tenemos que regir conforme a nuestra ley, ¿no? O sea, realmente estás haciendo una mezcolanza. Aquí les voy a compartir una anécdota que nos pasó. Cuando se lleva a cabo el famoso divorcio incausado, en Puebla no estaba. Yo me acuerdo mucho que lo hicimos allá en Huejotzingo y el divorcio incausado se da por una tesis de observancia obligatoria que es el resultado de una persona transexual que se quiere cambiar el nombre y ahí es donde empiezan a reconocer los derechos de la personalidad. Y entonces dicen, si fulanito se quiere llamar X, pues que se llame X, porque él así lo decide en su derecho de personalidad. Entonces, esto se va al aspecto volitivo del casamiento y dicen, si tú te casas, no tienes por qué llevar a cabo una serie de supuestos para poderte divorciar. Se supone que fue tu voluntad el quererte casar, entonces también es tu voluntad el quererte divorciar. Entonces de ahí sale ese aspecto volitivo. Y de ahí surge una tesis que dice que es de carácter obligatoria, aplicable para toda la República, y dice, si una persona se quiere divorciar, lo puede hacer, sin demostrarte ninguna causal, aunque lo establezca tu propia legislación. Entonces nos aventuramos nosotros y dictamos un auto como rectores del procedimiento, estableciendo el artículo 1 constitucional, nos fuimos 14, 16, 8 también, nos fuimos a los primeros artículos del Código de Procedimientos Civiles, donde te dice que no puedes dejar a ninguna persona en estado de indefensión, y entonces llegó el primero, y te dicen, me quiero divorciar por el divorcio incausado. Y nosotros decíamos, bueno, pero en nuestra legislación no está contemplado. Entonces, te desechamos la demanda, nos iban a sentenciar, nos iban a decir, lo dejas en estado de indefensión, porque te está pidiendo, te está haciendo una acción de petición. Y recuerden que el primer artículo de la acción es, la acción se hace valer a través de un medio, que este medio es la demanda. Entonces, te está promoviendo una acción, y dentro de esa acción te está pidiendo el famoso divorcio. Entonces hicimos una mezcolanza y dijimos, como tal no hay un procedimiento. Entonces tenemos que en nuestro código existe el procedimiento ordinario, especial y el juicio oral. Ese sí ya estaba contemplado. Entonces pues nos vamos al básico, que es el ordinario. Y en el ordinario nos fuimos a las mismas etapas. Y dijimos, a ver, aquí en la tesis te habla de un supuesto donde tiene que presentar un convenio, y dentro de ese convenio, pues ya se tenía que llevar a cabo, pero dimos un término de 12 días, hicimos una mezcolanza como tal. Obviamente nos repusieron el procedimiento, nos dijeron, está todo mal, porque no hay ningún procedimiento como tal, tienes que irte a unas reglas especiales, y dentro de esas reglas especiales, tienes que agotar todo el principio de la demanda de procesal, todo el principio procesal. Entonces, en conclusión nos dicen, si él presenta este famoso divorcio, tú como rector puedes llevar a cabo, pero lleva a cabo los términos que sean más cortos, los términos donde no se alargue. Y entonces, si hablamos salud, si hablamos de unos términos, entonces decía, si presenta la demanda de divorcio, entonces le vamos a dar 3 días para que el otro dé contestación. Y nos fuimos así. Hicimos una pelotera porque no estaba codificado como tal, pero al final de cuentas lo divorciamos. Y al final de cuentas nos dijeron, en cuanto al divorcio está bien, ya lo demás que se lo peleen en otro tipo de juicios, pero como tal observaste esa tesis jurisprudencial. Les cuento todo este contexto porque tú como autoridad puedes ser rector de un procedimiento. Y más ahorita con tanta tesis,
con el famoso pro homine y pro persona, que te dice que prácticamente tú puedes ajustar cualquier procedimiento para que no sea contrario a garantías individuales, lo puedes hacer. Yo me acuerdo que un abogado un día me dijo, es que no puedes revocar tus propias decisiones, no puedes revocar tus propios autos si no es mediante un recurso. ¿Qué crees? Que no. Que ahorita como ya está nuestra legislación y como está la Constitución y como está esa famosa pirámide de Kelsen, olvídense porque ya no existe, ahorita en la pirámide de Kelsen, esa ya como tal ya no le hagan caso, porque ahorita estamos hablando de derechos humanos y el derecho humano es el consagrado, ya está en nuestro propio artículo, el propio artículo primero constitucional ya lo cambiaron y no habla de derechos humanos, habla de garantías individuales. Todos tenemos ya garantías, porque ya no se meten en ninguna cuestión de género, de hombre o mujer. Te dice, todos tenemos garantías individuales, cualquier persona. Entonces, en ese famoso pro homine y pro persona, lo que tú haces es, puedo ser rector de mi procedimiento. Y si yo observo que existe una violación como tal, la puedo normar. ¿Por qué? Porque si no va a dictarse una sentencia, y creo que es el 336 del Código de Procedimientos, te dice que lo primero que tienes que observar para poder dictar una sentencia es que no existan violaciones procedimentales. Entonces, como rector, lo puedes hacer. Les vuelvo a repetir, yo no lo veo malo, eso de los 12 días, te habla del principio de igualdad. Aquí es cada autoridad, es lo malo, que no tenemos un criterio unificado. Lo mismo te pueden decir en el juzgado quinto que está bien, que en ese momento lo tienes que formular, que en ese momento tienes que ratificar tu demanda, como te pueden decir en el juzgado primero, si no está la parte actora, entonces adiós y se desecha. Otra de las situaciones que nos encontramos muy a menudo. Si no viene parte actora y en este momento no se ratifica, se va a desechar también la demanda. Ahorita les voy a pasar una tesis para que le digan al secretario, pues ve, fíjate que no se puede. Porque el artículo 25, creo que es del Código de Procedimientos Civiles, me dice que cuando yo soy un abogado patrono, tengo todas las características de un mandatario judicial. Por el hecho de nombrarme como abogado patrono, me voy a un mandatario judicial. Entonces puedo representarlo. Es que necesitas poder. ¿Dónde dice? Necesitas un mandato. No puedes intervenir en la audiencia porque no traes el poder, no traes el mandato. Pero soy abogado patrono. El artículo 26 del Código de Procedimientos te dice que vas a ser responsable de todo lo que se lleva a cabo dentro del procedimiento. Y te habla de la mala fe. Ese se los paso a ti, a todos. Ahí va lo otro. Y en pruebas, ¿qué sucede? Te dice, es que no vino, entonces no puede llevar a cabo las posiciones de una declaración. ¿Dónde dice? Al menos que tú la ofrezcas y digas que sea de forma personalísima, ahí sí ya. Pero si no dices que sea de forma personalísima y llegue el abogado, la voy a desahogar yo. Pero usted, ¿cómo sabe los hechos? ¿Cómo le constan los hechos? ¿A ti qué te importa? A mí me nombraron como abogado patrono, yo lo voy a desahogar. No contesten así. Eso no se los di yo, Pero tú lo puedes desahogar. Al final de cuentas eres un mandatario judicial desde el momento en que aceptaste esa protesta de abogado patrono. Las facultades no alcanzan para determinados recursos. He visto que pueden también. ¿Cómo cuál? Ah, bueno, en el amparo sí ya no. Y aparte, si no estás autorizado desde un reconocimiento por parte de la autoridad, tampoco puedes intervenir. Pero recuerda que por eso tú cuando llevas a cabo el nombramiento del abogado, es bajo protesta, nombro al abogado tal, como abogado patrón. Me refiero que, como si tú presentas tu demanda en la de la factura, y la quieres ratificar, si no está la factura, no lo ratificas. Como todavía tienes esa facultad y todavía no. Porque todavía no te la han dado. Sí, claro. Claro. Primero te tienen que nombrar. Eso sí, es un hecho. Primero tienes que estar nombrado como abogado patrono para que ya puedas intervenir en todas las actuaciones, en todas. Ojo, en las pruebas también puedes, pero siempre y cuando no sea de forma personalísima. Porque si lo ponen de forma personalísima, entonces ahí sí ya no puedes intervenir. Y en cuestión de cuando eres el oponente de la prueba,
también te percibe que el caso de Noye se tendrá por cierta. Esa parte también como abogado no la podrías cubrir. Bueno, la materia mental es diferente, pero la materia civil tendría que ser de esa manera. Sí. Y te dicen, no te la vas a aceptar. ¿Y ahí qué tienes que hacer? Obviamente recordemos que no hay recursos. Entonces, en este momento va a ser muy difícil, pero ustedes háganlo así. En este momento certifícame. Certifícame que no haces mi intervención y yo estoy como abogado patrón. Y ya eso te va a servir como argumento para un posible agravio. Normalmente cuando estás en una diligencia estás esperando que llegue el cliente, porque si es circunstancia el tráfico no llega, estás adentro. Y no puedes intervenir hasta que llegue el cliente, pues el trabajador normalmente te dice o te limita. Y casi no llegó, certifica. Y es que es lógico, o sea, también pongámonos en el supuesto del procedimiento, ¿no? Voy a llevar a cabo una declaración de partes y en esa declaración de partes, como abogado patrón, te voy a preguntar cuestiones relacionadas a los hechos. Obviamente tu cliente te dijo unos hechos, pero dentro de la declaración tal vez quieren manifestar otra situación. Entonces, tú como abogado patrón, lo único que te va a corresponder decir es, no sé. En cuanto a esa situación, no lo sé. Me remito a los hechos que están dentro de... Y punto. Y ojo, porque también si te fueras a remitir a los hechos, si es un buen abogado te va a decir, bueno, nos vamos a los hechos. Y te puede volver a reformular preguntas. Obviamente en relación a tus respuestas, claro. Aquí ojo también, porque aquí muchos se extralimitan o quieren perfeccionar sus cuestionarios o quieren perfeccionar sus testimoniales. Yo como me acuerdo que tuve un asunto con una persona y estábamos desahogando la prueba testimonial y él ofreció la prueba testimonial y su testigo no dijo nada, dijo 5 parrafitos. Y entonces me dice la parte actora, ¿puedo formularle yo preguntas a la persona que yo señalé como oferente? Sí puedes, pero ojo, únicamente en relación a lo que él argumentó. Porque si empiezas a decir, y también te acuerdas que esto, y también ya estás perfeccionando la testimonial, y ahí depende mucho de la autoridad y de los abogados, porque el abogado no tiene que permitirlo. Si tú ves que lo que quiere es perfeccionar la prueba de una testimonial donde su testigo no dijo nada, ahí tú vas a intervenir y decirle a la autoridad, oye, recuerda que solamente puede hacer contrapreguntas o reformular preguntas en relación a lo que expuso. Solamente, sí. Porque si empiezas a cuestionarlo y empiezas a perfeccionar, es más, lo podrías hacer, que se le pasó al abogado y que el secretario se prestó para ese jueguito. ¿Dónde va a ser lo importante? Dentro de la valoración al momento de dictar sentencia. Porque dentro de la valoración yo como autoridad voy a observar y voy a decir, únicamente dijo esto, pero todas las preguntas lo conllevaron a decir otras respuestas y perfeccionó la prueba. Y desde ahí tú en el momento del dictado de la sentencia lo puedes observar. Ahí sí tengan mucho cuidado en esa situación. ¿Otra duda? ¿Seguros? ¿Vamos bien? Bueno, apenas vamos con la oralidad. ¿Van a querer un receso? ¿Qué es? ¿6:30? Pues ya son 6:27. ¿Damos 5 minutitos o 10 minutos? Ustedes díganme. ¿5 minutos?